¿Qué tal? Muy buenas tardes, con el gusto de saludarlo como todos los jueves en una emisión más de su programa Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC. Su servidor Gerardo Pérez le da la más cordial de las bienvenidas para que nos acompañe a lo largo de esta hora. Los peritos en psicología ya van existiendo más de 100 años, testificando para ayudar al juez con los diferentes aspectos relacionados con la mente humana. En un comienzo, ayudaban a determinar la credibilidad de un testimonio. A partir de aquí, han ido adquiriendo competencias abarcando ideas jurídico-psicológicas como la salud mental, la capacidad mental, etc. En definitiva, el estudio del comportamiento humano dentro del ámbito del derecho, habiendo hoy en día altas expectativas sobre su papel en el juzgado, actuando en tantos casos como variados en divorcios, violencia de género, abuso de menores, etc. El tema de esta tarde es la función del perito en los juicios del orden familiar. Acompáñenos. Perspectiva. Diálogo. Interacción ciudadana. Hablemos Derecho. El consultorio jurídico de TV UAC. Con Gerardo Pérez Alvarado y Laura Méndez Olivares. Comenzamos. Licenciada Laura Méndez, muy buenas tardes, con el gusto de verte como todos los jueves. ¿Cómo está, licenciado? Igualmente para mí es un placer saludarlo y dar la bienvenida a todas las personas que como cada semana nos acompañan y están aquí al pendiente de este programa. Queremos agradecerle muchísimo a todos los que nos envían por ahí sus mensajes, sus dudas, sus preguntas, a quienes nos requieren de orientación o asesoría jurídica completamente gratuita, pues es precisamente esa la finalidad de este espacio, brindar a toda la ciudadanía queretana y a todos los que nos ven en redes, pues brindarles este espacio de orientación jurídica profesional, precisamente con la intención de disipar esas dudas recurrentes que normalmente ocurren en el campo legal. Quiero aprovechar para recordarles que esta transmisión es igualmente en vivo aquí desde el Cerro de las Campanas y usted nos puede seguir a través de la señal de TV UAC en televisión abierta, es el canal 24.1 o si tiene algún sistema de televisión por paga como Megacable, nos puede ver en el canal 124, en el canal 24 en Axtel, en el canal 14 de Easy, entre otros muchos. Y también lo invitamos a que nos siga a través de redes sociales, que es precisamente el campo de interacción más directo con nosotros. Ahí nos puede buscar en Facebook, en YouTube y en Spotify, en las 3 redes, como Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC. Por este medio, este programa se transmite en vivo, pero también queda ahí el contenido semanal para que vuelva a ver la retransmisión del programa, nos haga llegar sus dudas, sus mensajes de manera directa o a través de los diferentes programas que están por ahí grabados. Siempre estamos al pendiente de usted y precisamente es que cuando ocurren dudas recurrentes en algún tema en específico, como lo es el caso del día de hoy, nos damos a la tarea de buscar expertos conocedores en cada área del derecho, precisamente para tratar de disipar esas dudas del público en general y tratar, pues de darles una orientación profesional al respecto. Fíjese que siguiendo sus comentarios que atinadamente nos hace usted a través de las redes, como lo comenta la licenciada Laura Méndez, pues si usted nos viene siguiendo, usted recordará que hace un par de semanas teníamos en esta mesa de trabajo al juez 11 de lo familiar aquí en nuestro estado y hablábamos precisamente de tópicos de orden familiar. Luego, la semana pasada hablamos de la adopción, precisamente festejando un aniversario más de la adopción propiamente que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y había muchas dudas, inquietudes sobre la importancia, qué seriedad, qué impacto social tiene un dictamen pericial, sabiendo, por supuesto, que el sistema jurídico que tenemos nosotros, pues un perito es un especialista en una ciencia, arte, que reúne ciertos requisitos, como cuáles, pues tener una acreditación, una confiabilidad y una credibilidad, por supuesto. ¿Para qué? Pues para poder llevar a buen puerto un juicio, o que incluso en todo lo que tiene que ver con la custodia de un menor, con las convivencias, etcétera, etcétera, pues son en muchas ocasiones el parteaguas de un juicio, de contar
con un perito y de esta manera tener la confiabilidad de que el menor o los hijos están en buenas manos. Así pues, el día de hoy hablaremos de la función del perito en los asuntos de orden familiar. Licenciada Laura Méndez, para entrar en temas, si pudieras presentar a nuestra invitada del día de hoy. Claro que sí, con mucho gusto. El día de hoy está con nosotros la licenciada Karime David Zambrano. Y para que la conozcan mejor, me permito comentarles que ella es licenciada en psicología, egresada por parte de esta máxima casa de estudios, y también cuenta con la licenciatura en Derecho por parte de la Universidad Abierta de San Luis Potosí. Además, tiene una maestría en Ciencias de la Educación por parte del Instituto de Estudios Universitarios. Asimismo, está diplomada en peritaje técnico, en grafoscopía, documentoscopía, grafometría y dactiloscopía. Es perito en psicología forense y también en grafopsicología, y como parte de sus actividades profesionales se ha destacado tanto en el sector público como en el sector privado. Asimismo, es docente y capacitadora, y también es ponente y conferencista en múltiples y diversos temas relacionados precisamente con la psicología forense, entre otras muchas actividades. En estas son en las que ha destacado la licenciada Karime David, a quien agradecemos muchísimo que esté con nosotros y que nos acompañe y haya aceptado la invitación a este programa. Buenas tardes, licenciada, bienvenida. Muchas gracias, buenas tardes. Un gusto saludarlos desde este lado porque siempre sigo su programa. Gracias. Estamos viendo, me gusta participar con ustedes. Gracias. Licenciada, si me lo permites, me gustaría abordar esta primera charla en dos pequeños temas. Uno, sí, que nos digas cuál es la función de un perito, para qué nos sirve un perito, por supuesto, y de esta manera irlo hilando en el sentido de cuál entonces es la función del perito en psicología, y no menos importante, cuál es la función de un perito forense en psicología, ¿correcto? Para que podamos irlo aterrizando en las problemáticas que hoy en día, me parece a mí, incluso lo leía o lo veíamos en el informe de la presidenta del tribunal, que una de las grandes problemáticas que tenemos en nuestro estado, independientemente que también el Consejo o el Secretario Ejecutivo de Seguridad lo maneja como Querétaro uno de los primeros lugares en problemas de orden familiar y violencia intrafamiliar. Entonces, veíamos que en el informe de la presidenta del tribunal, bueno, pues comentaba el número de asuntos de orden familiar, y a pesar que es una sola sala familiar, ¿correcto?, pues no tienen mucha disparidad con las dos salas de orden mercantil que tenemos, y bueno, pues casi llevan a la par los mismos asuntos. Estoy hablando de cientos, ¿no?, de miles. Sí. Entonces, ¿cuál es la función de un perito para empezar a desarrollar el tema? Muy bien, miren, les comento, la función del perito en psicología propiamente es el auxiliar para el juez, para la justicia. No somos, aunque seamos designados por las partes, somos auxiliares del juez. Nuestra labor es brindarle un panorama general de las circunstancias psicológicas de ambas partes, así como de los menores o de los involucrados en las valoraciones, y brindarle herramientas que le permitan dictar una sentencia que sea justa y que sea apegada a la ley y a la realidad de cada uno de los individuos que se están valorando. Cada persona es un universo y cada uno tiene una situación y un contexto diferente, y no debemos de perder de vista ese entorno al momento de hacer las valoraciones psicológicas, para que el juez tenga todas las herramientas que le permitan complementar su decisión al momento de dictar su sentencia en todos los casos, ya sea custodia, en los casos de violencia, en los casos de las adopciones, cuando se va a designar la incapacidad mental de una persona, si es que se le quiere declarar incapaz también, para los casos para probar el daño moral, el daño psicológico, el acoso laboral, cualquier tema en donde el perito intervenga, se debe de considerar esto. Su función es darle una versión entendible al juez de las circunstancias de las personas que le permitan aclarar quién está más apegado a la legalidad o a lo que puede dictar como sentencia favorable o desfavorable. Claro, bueno, porque sí tenemos que tomar en cuenta que efectivamente el juez pues es un perito en derecho, por supuesto, pero efectivamente cuando hablamos específicamente de cuestiones en materia familiar, primordialmente, pues también
hay otras ciencias, otros campos de estudio que efectivamente no son aquellos de la formación del juez y es necesario pues apoyarse pues de otros profesionales. Ahora, licenciada, ¿cuántos peritos son los que deben de intervenir, al menos en materia psicológica, en un juicio? Es decir, ¿basta con el apoyo, el auxilio de un solo perito? ¿Tiene que haber varios peritos? ¿Cómo es la modalidad de la intervención de un perito en un juicio de cualquier naturaleza? En la realidad, como parte de los procedimientos normales, se designan 3 peritos. Un perito por cada una de las partes, la parte actora, la parte demandada, y un perito designado como perito tercero en discordia, porque realmente lo usual es que el perito de parte pues rinde el peritaje a favor de la parte, ¿no? Que esa es la parte en donde hemos caído en algo incorrecto en el proceder o en el desarrollo de la ciencia psicológica, porque no debemos de inclinar la balanza hacia la parte que nos está contratando. Nosotros somos auxiliares del juez y no de ninguna de las partes, ¿sí? Y vamos en busca del interés superior de los menores, ¿sí? El que presente las mejores condiciones para los niños, esa es la parte que debería de ostentar, en este caso, la custodia, las convivencias o cualquier otro asunto de materia jurídica que se necesite determinar. Ahora, dependiendo del psicólogo que ustedes designen en su juicio, porque existen diversas materias en las áreas psicológicas, aquí en la UAC en específico, pues tenemos la rama social, la rama clínica, la rama educativa y o infantil y los peritos en psicología laboral. Entonces, puede ser normal que designes a cualquiera de ellos por igual, ¿sí? Todos manejamos técnicas diferentes, pero el resultado debería ser el mismo, ¿no? Sujeto a una técnica psicológica oficial estandarizada en donde se pueda llegar a una conclusión certera. Ok, bueno, y por lo mismo también es posible que existan peritos que no tengan las mismas conclusiones. ¿Qué pasa entonces, licenciada, para poder auxiliar al juez? ¿Qué sucede cuando hay 2 peritos, 3 peritos y las conclusiones, digamos que no se contradicen tal cual, pero no son las mismas? Es difícil porque la ciencia de la psicología pues tiene que ver con emociones, tiene que ver con la mente, con cuestiones que no son tangibles y que efectivamente el juez no puede tener la certeza absoluta de que las conclusiones sean realmente las que se dicen. Así es. Lo ideal sería que se aplicaran las técnicas que son cualitativas y cuantitativas, es decir, que no importa quién interprete la batería de pruebas, en el caso en particular que yo utilizo, por ejemplo, el resultado debería de ser el mismo. Es decir, no hay un solo individuo que sea totalmente perfecto, que eso es en donde más errores inciden los peritos al momento de emitir sus peritajes. Es decir, no puedo poner todo lo bueno que tiene una persona y omitir todas las partes malas del mismo, porque además, incluso sus partes malas a lo mejor solo son malas en convivencia de ciertas personas y no con todos los demás, ¿no? Entonces, porque para todo hay gustos y en todo hay aplicaciones. Ahí la idea sería que el perito tercero en discordia fuera quien emitiera el dictamen más técnico y más apegado a una justificación en donde cualquier perito de cualquier materia pudiera decir esto es cierto y esto es falso. Claro. Bueno, y eso sí realmente es complicado porque ahorita precisamente platicábamos, licenciada, sí, y me gustaría poder platicarlo también al aire. Entonces, si se supone, o digamos en el mejor de los casos, cualquier perito tendría que tener la misma interpretación de acuerdo a la aplicación de una prueba, ¿qué caso tiene entonces que haya varios peritos? ¿Cuál sería entonces la función o la necesidad para el juez, en este caso, que es quien se está apoyando en estas intervenciones de otras materias? ¿Cuál sería entonces la justificación que usted ve o la necesidad para que existan varios peritos, para que existan la aplicación de varias pruebas, varias interpretaciones? ¿De qué manera esto coadyuva a una mejor impartición de justicia? Pues, de hecho, es parte de los usos y costumbres de nuestros juzgados, ¿sí?
más que nada, ¿no? La juez tiene todas las facultades discrecionales para decir, yo tomo este peritaje y este es el que me genera convicción y en base a ese me voy a rendir mi sentencia, sin necesidad tal vez de nombrar el perito tercero en discordia. Sin embargo, es parte de los procesos que se han acostumbrado a lo largo del tiempo en el juzgado. Pero sí te aclaro, si me lo permites, que por ejemplo, si yo aplico una prueba psicológica, esa prueba psicológica que yo estoy aplicando presenta un manual de interpretación. Y ahí es en donde existe la parte, igual que los códigos legales, en donde yo no me puedo desviar del manual de interpretación para decir, es que yo creo que es esto. No, el manual te dice qué es cada una de las partes de la prueba y cómo debes de interpretarlo, y por eso el resultado debe de ser igual, no importa qué perito lo esté aplicando. Claro. De ahí, Sí. licenciada, nosotros en el ejercicio de la profesión Sí. observamos lo siguiente. Uno, en muchas ocasiones creo que es tanta la problemática de orden familiar, licenciada Laura Méndez, no me dejas mentir, en donde incluso los papás, pensé que ya lo habíamos superado, lo que tiene que ver con la alienación parental. Así es. Y resulta que en muchas ocasiones, yo recuerdo que hace 10 años aproximadamente, 12, se decía, no, es que el niño no quiere convivir con el papá o con la mamá, es que lo ve y llora. Y entonces decía el juez, a ver, espérame, porque el menor es el que tiene el derecho de convivir, no el papá. Así para es. que conviva. Y por consiguiente, pues entonces, aun y cuando no quisiera convivir, el juez le decía, ok, no vas a convivir, entonces tráelo aquí al centro, anexo al tribunal, correcto, y aquí van a convivir, pero se va a decretar una convivencia. Así es. Entonces ya también le generaba un acto de molestia a la mamá o al papá, ¿verdad?, que tuviera en ese momento la custodia. Y me parece a mí que estamos otra vez llegando a esa situación que yo espero ya habíamos superado, ¿no? Sí. Estamos llegando nuevamente a eso, y de ahí la pregunta que atinadamente comentaba la licenciada Laura Méndez, o te comentaba la licenciada Karime, ¿por qué tenemos necesidad de realizar 3 dictámenes? Si a fin de cuentas, pues esto es una ciencia y no falla. Es decir, no es porque tú lo alteres, no es que tú quieras hacerlo, porque entonces tendrías consecuencias. Y en el ejercicio de nuestra profesión, nosotros como abogados litigantes diríamos, oye, tal perito no es objetiva en su dictamen, ¿no? Incluso pudiéramos generar, hasta el Consejo de la Judicatura, pues hacer hincapié como asociación, como abogados, decir, oye, tal perito, la verdad es que no debería estar en el padrón, no debería pertenecer aquí al padrón del tribunal porque no es objetiva, pues depende de quien le pague, va a decir lo que le conviene, y eso no es ni siquiera algo técnico, jurídico, porque Ni ético, porque estamos hablando del bienestar de los menores, estamos hablando del desarrollo del menor, el estado emocional, conductual, no se diga de los papás por generar un daño, ¿no? Entonces, de ahí nuevamente mi inquietud es, ¿por qué 3 dictámenes? En el sentido de decir, ok, a ver, yo necesito demandar porque me dicen que mi hijo tuvo alguna afectación, ¿no?, emocional, o incluso se lo llevó el papá y resulta que regresó irritada de sus partes nobles la menor, y ahora voy a decir que no tiene la capacidad, no está apto para cuidar a la menor porque abusó, ¿no?, de la menor. Cuando ni siquiera dimensionamos el daño que le estamos generando con decir ese tipo de situaciones y ponerla todavía a prueba de un dictamen psicológico, me parece, independientemente de la edad, me parece el daño emocional que le estamos generando. No obstante, que cuando entonces la persona contesta esta demanda, pues también necesita un perito para acreditar o desacreditar que efectivamente pasó. ¿En qué controversia metemos al menor? Y luego que me digas, el tuyo es contradictorio al inicial y por consiguiente necesitamos entonces un tercero. ¿En qué momento estamos velando por los derechos de la persona, del menor? Si estamos aquí hablando de juego, y luego, si la gente no tiene la capacidad económica para pagar un dictamen, porque ya ahorita, licenciada Laura, está tasado un dictamen en el tribunal en como 25,000 pesos aproximadamente. Pues depende de la situación, pero más o menos sí es un honorario fuerte, para las partes que tienen que absorber. Vamos a suponer que fueran 20,000 pesos. A lo mejor no todos tienen la capacidad para pagarlo. Y en muchas ocasiones lo necesitas para iniciar una demanda. Y en otras es una cuestión de capricho. Y luego, ese tercero, ¿quién lo va a pagar? Si todavía no tenemos un responsable. Bueno, pues 50 y 50 cada uno. Y si uno dice, no, ya no tengo para pagarlo, yo ya presenté el mío,
pues entonces ahí se queda un juicio medianamente complicado. ¿Qué hacer? ¿Qué nos recomiendas? ¿Qué es lo que tiene que hacer un abogado para poder presentar de forma objetiva un dictamen pericial? ¿Qué necesitamos preguntarle al perito para encontrar o saber la verdad de lo que de la pretensión que hacemos desde el punto de vista psicológico? Licenciada Karime. Ahí, pues estaríamos hablando en principio de los derechos de las partes, ¿no? Ambas partes tienen el derecho de nombrar a su perito. No hay necesidad, o sea, no es estrictamente necesario llegar al perito tercero, eso sí hay que aclararlo. Sí es posible que se queden con los dos peritos, sobre todo si los peritos somos profesionales y decimos con apego a la verdad y a la realidad de las personas que se están valorando, pues entonces ya no es necesario llegar al perito tercero. La juez tiene dictámenes que pueden ser coincidentes en muchas partes y con eso sería más que suficiente. Ahora, ustedes como abogados tienen la facultad de señalar la prueba pericial en psicología cuando sea realmente necesaria y no nada más para molestar a la parte o para hacerla gastar o para, pues como decimos coloquialmente, sacar sus trapitos al sol, ¿no? Muchas de los nombramientos en perito que tenemos o de las pruebas periciales que se ofrecen es porque una de las partes insiste en que la otra parte está loca, ¿no? En términos coloquiales. Y no es así, ¿no? Y también viene esta parte en donde el abogado que le crea a su cliente y que está dando un seguimiento a la versión que su cliente le está planteando, porque siempre hay dos versiones, pues elabora un cuestionario en donde las preguntas tampoco le ayudan, jurídicamente hablando. Es decir, a veces tenemos la impresión de que hacer un cuestionario con 50 preguntas para hacerle a la persona es lo mejor posible. Y es todo lo contrario, es lo opuesto. ¿Por qué? Porque a mí si en un cuestionario me estás preguntando si la persona es bipolar y no es bipolar, tu cuestionario se vino abajo. Claro. Pero a lo mejor no es bipolar y era psicótico, ¿no? O alguna otra patología de gravedad. Y yo ya no tengo la facultad para excederme de lo que me están preguntando en el cuestionario. Es decir, los peritos también debemos de cuidar mucho eso. O sea, nosotros tenemos la función de contestar un cuestionario y ese es nuestro límite, por así decirlo. Entonces, entre más abierto es el cuestionario, es mucho más fácil para el perito decirte todo lo posible respecto a esa persona. Claro. ¿Cómo les recomendaría yo hacer este cuestionario? Ese es el punto que iba a preguntarte. Desde tu punto de vista, como psicóloga, como perito forense, ¿cómo debe de ofrecerse una pericial ahora para nosotros, para abogados, ¿no? Como abogados. Ajá. Yo incluso les recomiendo a los licenciados con los que tengo el gusto de trabajar que no excedan de 5 preguntas, máximo. Pero lo ideal es que señalen 3 preguntas para el cuestionario. Primero, que establezcamos el perfil psicológico de la persona o psicoemocional de la persona, si gustan ponerlo de esa manera. Cuando uno establece un perfil psicológico, abarca todas las áreas de un individuo, tanto lo laboral como lo emocional, como lo sexual, como los indicadores de violencia y agresividad, las partes inconscientes, los mecanismos de defensa, todo está incluido dentro de un perfil psicológico. Entonces, si ustedes lo resumen a la lógica o a la razón básica, con esa simple pregunta tienen el resultado que ustedes quieren jurídicamente hablando. ¿Sí? Y la segunda pregunta que yo les recomendaría, pues sería abordar si la persona es nociva o implica un riesgo para los menores o para terceras personas, ¿no? Hablando de cuidadores o de personas incapaces, etcétera. ¿Por qué? Porque si existen riesgos o factores de personalidad que puedan implicar un riesgo, ahí ya hay una limitante para decretar tanto convivencias como custodia, como tutela, como todo lo demás, ¿sí? Entonces es una pregunta sencilla, pero puede abordar muchísimas áreas de la personalidad, no solo lo patológico. Estamos hablando de patologías, comportamientos, actitudes y carácter, ¿sí? Entonces es un área muy, muy larga. En cambio, cuando el licenciado o el abogado me pregunta, que diga cómo es su carácter, es de muy buen carácter, ¿no? Tiene muy buen humor, nada más que le gusta golpear niños. Pero eso no me lo pregunto porque no es parte del carácter, ¿no? Entonces, entre más amplia la pregunta, es mucho más factible que la respuesta sea favorable a nivel jurídico y le otorgue realmente una realidad a la persona,
¿sí? Igualmente cuando como perito te preguntan cuáles son tus consideraciones técnicas respecto al caso. Entonces ya hablamos de involucrarle en el entorno. Porque en muchos casos, no me van a dejar ustedes mentir, en los casos familiares suele pasar que una de las partes quiere la custodia de los hijos para dejársela a su mamá o a los abuelos. Y realmente ellos no están ejerciendo la custodia como tal, ¿sí? Entonces, cuando yo abordo este tipo de preguntas de mis consideraciones técnicas, pues entonces ahí puedo abordar al resto de los elementos de la familia también, hermanos, primos, toda la gente que convive con las personas que se están valorando y que también son importantes al momento de tomar una consideración como esta. A veces no son los padres quienes violentan, pero el ambiente familiar es el que es nocivo, ¿no? Los abuelos, los tíos, los primos, etcétera, ¿no? Puede ser ahí muchas variantes. Licenciada, en este sentido, creo que es muy valioso lo que nos está compartiendo, porque a final de cuentas, sí, claro, el perito es parte del juicio, pero no es quien lleva el procedimiento. Es el abogado el que va a establecer una estrategia jurídica de tal manera que le permita, pues, llegar a la finalidad que está persiguiendo de acuerdo a las necesidades de cada una de las partes, ¿no? Entonces, el abogado es quien ofrece la prueba y va a establecer los puntos sobre los cuales va a versar. Y eso es, digamos, el planteamiento sobre el cual el perito en psicología va a poder trabajar. Entonces, es muy importante. En segundo lugar, esta cuestión del entorno, sí me gustaría que nos comentara, licenciada, antes de irnos al corte, ¿a quién idealmente se le debe de aplicar una prueba en psicología? Porque en este caso, bueno, hablamos de niños, hablamos de menores de edad, de niños, de adolescentes, hablamos de mamá, papá, pero lo acaba de mencionar. O la familia a veces, ampliada. Exacto, a veces están los abuelos, que son también los que detentan la custodia de hecho de los niños, o incluso las nuevas parejas, o incluso los hijos de las nuevas parejas, porque a final de cuentas es con quien va a desarrollarse ese niño, esa niña, ese adolescente, o incluso con quien van a tener interacción. Entonces, ¿cuáles son los lineamientos que el abogado debe de ofrecer para darle elementos al psicólogo para trabajar? ¿A cargo de quién se debe de ofrecer una prueba pericial en psicología? Ok. Realmente no hay un ideal en este caso para asignar la custodia y la tutela. Hablando exclusivamente de casos de custodia y de convivencias, digámoslo así. Ahí, precisamente por eso les recomendaba yo esta oportunidad de decir cuáles son mis consideraciones técnicas como perito y como profesional en la materia de psicología, porque ahí yo puedo saber quiénes son los involucrados en la vida diaria del menor y entonces decirle al juez, te solicito o te requiero que también los abuelos vengan o que también el hermano mayor o que también, porque veo una área de oportunidad para la valoración o un área de riesgo también, ¿no? Pero eso se va a ir desarrollando una vez que el psicólogo tenga interacción, intervenga con las partes, digamos, las partes materiales del juicio, y entonces el perito va a poder identificar cuándo sería necesario, pues, ampliar un poquito esta valoración. Así es. A final de cuentas, la importancia es que el juez tenga un panorama completo de la situación real, pues, para mejor proveer. Es correcto, porque en muchos de los casos, bueno, no todos los casos son los padres quienes son las partes del juicio. Hay muchos casos donde son los abuelos, donde son tíos. Y creo que ahorita es una situación más también, recurrente, ¿no? Ya. Incluso los papás como que pasan un segundo término. Van delegando. Y ya son los abuelos quienes están demandando la custodia. Sí. ¿No? Pero bueno, antes de irnos a la pausa, quiero agradecer enormemente a las personas que nos hacen favor de acompañar en este momento, a la licenciada Ana María, gracias, a la señora Ana Julia Terrazas, por supuesto, a Celina. Ya nos hacen un par de preguntas que las voy a comentar para que estén atentos, regresando de la pausa, poderlas disipar. ¿A partir de qué edad puede llevarse a cabo un estudio psicológico de un menor? Sí. ¿Es lo mismo el estudio psicológico que una pericial en psicología? No. Y excelentes preguntas, la verdad. Muy buenas preguntas. Pregunta para los abogados: ¿puede objetarse una pericial en psicología? Pues sí, pero bueno, ya la desarrollaremos, ya lo comentaremos ahorita que regresemos de la pausa, para que usted esté atento y nos siga en su programa Hablemos de Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC. Vamos a la pausa y regresamos.
Continuamos. Ya estamos de regreso. Usted nos hace favor de sintonizar. Le recuerdo que está en su programa Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC. Y estamos hablando en esta mesa de trabajo con la licenciada Karime David Zambrano sobre la función del perito en los juicios del orden familiar. Y comentábamos, bueno, pues los tipos o un sinnúmero de actividades que realiza el perito hoy en asuntos de divorcio, de violencia de género, de abuso de menores, de custodia. Y ya tengo un par de preguntas que usted amablemente nos hace llegar aquí a través de la página de Hablemos Derecho, que en este momento, repito, bueno, pues daremos oportunidad de irlas disipando. Agradezco enormemente, repito nuevamente, la presencia de todos y cada uno de ustedes que se conectan aquí a través de la página de Hablemos Derecho, como lo es la licenciada Ana María, a quien le mando un fuerte abrazo, a Ana Julia Terrazas, es una asidua seguidora aquí también de este programa. A Celina nos comenta, ¿a partir de qué edad puede llevarse a cabo un estudio psicológico a un infante? Sí, lo ideal en estos casos es que sean menores que ya hablen y escriban. Eso es lo ideal. Entonces estamos contando que a partir de entre los 4 y medio y 5 años ya es una edad adecuada. Normalmente a veces te señalan en menores de 2 años, es muy complicado porque son muy susceptibles a brindar sus afectos a quien más les convenga, sobre todo, ¿no? Los niños pequeños, ¿no? Están en la etapa egocéntrica de su crecimiento, entonces es normal, eso es totalmente considerado como algo evolutivo del ser humano, pero no te va a brindar una realidad o una cuestión que sea apegada a la realidad, ¿no? En cuanto a valoración. Además, licenciada, bueno, dígame si estoy en lo correcto, cuando los niños, las niñas son muy pequeñitos, como en esta edad, también no tienen noción de su espacio, de su entorno, no saben expresar lo que sienten, entonces realmente es muy complicado para el psicólogo poder obtener esa información. Así es. Y sobre todo que no saben cómo interpretar la información que reciben, ¿no? Entonces, a lo mejor un niño pequeñito te puede decir, es que mi papá me tocó, ¿no? Y el que le da la asignación de algo negativo es el adulto. El niño realmente no sabe si es algo malo o algo bueno todavía. Entonces, ahí sí tiene mucho que ver en cómo nosotros nos acercamos hacia los menores y que el niño ya tenga asimilado un concepto de lo bueno y lo malo, ¿no? Que es lo que para él está bien y que está mal. Pero ¿cómo entonces podría ser conveniente para nosotros, claro, como abogados, pero para los papás, por ejemplo, cómo pueden saber cuando hay alguna situación irregular en el entorno de sus hijos chiquitos? ¿Cómo podemos ayudar a niños muy pequeñitos que están posiblemente... ¿Cuáles son el sello distintivo o las características distintivas para poder poner ojos o alerta a nuestros hijos que tengan alguna afectación emocional? Además de, por supuesto, atenderlos, ¿verdad? Y cuidarlos. Sí, claro. O sea, porque también si los dejo cuidando, más bien los dejo bajo el cuidado de alguien que ni conozco, pues también ahí es la responsabilidad de 100% mía. Pero ¿cómo podemos entonces ayudar a un niño que está pasando por alguna situación complicada? Normalmente el factor o el rasgo primordial para identificar que algo está mal son los cambios abruptos de comportamiento, ¿sí? Entonces los niños suelen pasar de ser muy expresivos a ser retraídos, ¿no? Del control de esfínteres, que es una de las causales más identificables, a perder precisamente el control de sus esfínteres, ¿no? Que es uno de los indicadores. Y ellos tienen las formas propias de expresarlo de cada menor, pero sí siempre hay que realizar una valoración muy profunda. Es decir, no podemos aquí limitarnos a 1 hora en el juzgado y ya con eso determinar esto. Aquí sí habría que hacer una valoración continua para conocer los modismos del menor, para saber cómo expresa él sus emociones y sus comportamientos, y ya entonces sí determinar si algo es desviado o no. Porque también cada familia tiene un sistema de dinámica diferente, ¿no? Entonces, a lo mejor para algunos es normal viajar mucho y o vivir muchos en una misma casa. Y para algunos no, es el opuesto, y entonces también ese tipo de cuestiones son las que hay que revisar al momento de valorar un niño. Entonces se sugeriría más que una prueba pericial,
se sugeriría una terapia, o sea, permanente para llevar un acompañamiento del niño cuando detectamos alguna de estas cuestiones. Sí, esa yo creo que responde la otra pregunta que nos habían hecho favor de hacernos en cuanto a si hay diferencia en un reporte o un informe psicológico y una pericial en psicología. Y esa es la parte que la resuelve. En este caso, aquí se le puede dar un seguimiento al menor para saber si tiene algo malo y emitir un informe o un reporte, ¿no?, de cada una de las sesiones que se están tomando. Pero también al momento de emitir la pericial se integran todos esos reportes o todos esos informes y entonces sí se puede llegar a una conclusión ya jurídica válida. Y tiene mucha importancia incluso, me parece a mí, licenciada Karime, salvo tu opinión como experta, los procesos de socialización. No es lo mismo el niño de 2, 3 años que está en su núcleo, que está protegido por papá, por mamá, por abuelos, al niño que ya empieza un proceso de socialización, digas, en guarderías. En guarderías o en porque escuelas. ya su desarrollo es completamente diferente, más sociable. Es correcto. ¿No? Entonces eso es muy importante. También nos comentan, ¿qué batería se aplica o qué batería aplica usted como psicólogo para determinar que un niño padece un síndrome de alienación parental? Sí, la alienación parental como tal complicada, es y me muy gustaría complicada. que pudieras comentar en qué consiste la alienación parental para que, muy complicada. para que todos nuestros televidentes puedan estar atentos. Pues es una influencia psicológica que se le hace a un menor para que rechace al otro progenitor. Entonces, tiene ciertas etapas, ya está estructurado y está definida, pero no está todavía asimilada como parte de una patología. Es decir, no hay un criterio en el DSM-4 o en el CSD-10 que la determine como tal, pero sí por eso se ha nombrado síndrome y no trastorno, por ejemplo, ¿no? Y esto incluye diversas conductas que van desde hablar mal de la otra parte, del progenitor, y va escalando hasta llegar a las acusaciones de abuso sexual o abuso físico. Entonces, es parte del procedimiento y va escalando siempre en el mismo orden. O sea, generalmente no pasas de hablar mal de él a acusarlo de abuso sexual, ¿no? O de abusos deshonestos. Y podemos identificar en qué etapas está, cómo es más factible llegar a validar el síndrome de alienación parental. Indispensable hablar con los dos papás. Uh-huh. En múltiples sesiones para identificar qué partes del discurso del menor son de él y qué partes son reproducidas de los padres. Fíjate, muy atinado, porque nos comentan también, licenciada Karime, dice, ¿a partir de qué edad pueden los niños tener terapias psicológicas? He visto juicios donde los jueces envían a terapias psicológicas a la familia, incluidos niños pequeños de 2 o 3 años. Dependiendo del avance de la etapa de desarrollo del menor, porque a los 2 años ya estamos hablando de que iniciamos control de esfínteres y el proceso del lenguaje, la asociación de 1 y 2 palabras, etcétera. Entonces, si hay un retraso en cualquiera de esas etapas de formación o de desarrollo del menor, sí lo puedo incluir en la parte de los tratamientos o de las terapias. Ahora, lo importante ahí sería seleccionar al profesional en psicología adecuado para llevar las terapias. Yo no puedo llevar una terapia. Como psicóloga forense, no estoy capacitada y facultada para llevar una terapia de nadie. Estoy facultada para evaluar y decirte en qué estás mal y de ahí te canalizo al especialista o al profesionista adecuado para llevarte la terapia. Y entonces aquí en este caso, el que llevaría las terapias en los niños son los psicólogos infantiles y los, o en algunos casos los educativos. Ellos son los especialistas. No podrían ser peritos en un juicio, ¿o sí pueden? Pueden ser peritos si utilizan las técnicas adecuadas para llegar a eso. Y al respecto, licenciada, un tema importante que me gustaría que nos comentara. Un licenciado en psicología, en términos generales, ¿puede intervenir en un procedimiento familiar como perito? ¿Sí o no? ¿O depende? ¿O cómo ve esa situación? Porque justo en el bloque anterior, me gustaría recapitular, nos hablaba precisamente de cómo deben de desarrollarse, cómo es la intervención pues o ya operativa del perito, que a lo mejor no tiene una formación necesariamente un licenciado en psicología. ¿Cuándo deben de intervenir como peritos? No hay ninguna estipulación legal para descartarte como perito. Mientras tengas tu cédula profesional, puedes participar. ¿Qué es la acreditación? Que es la acreditación técnica que marca la ley.
Entonces, ahí uno, precisamente por eso buscas. A veces se quieren ir por lo económico y dices, uno recién egresado que me cobró 500 y no me voy con el que comentabas tú, no me va a cobrar 25,000 pesos porque ya tiene... ¿no? Exactamente, la experiencia profesional. Sí. Nos agradecemos los mensajes. Nos escribe Mau Orozco. Primero, pedirle una enorme disculpa a todos ustedes porque sí nos conectamos un poco tarde. Dice aquí buenas noches. Sí, una enorme disculpa, la verdad. Es que ya es de noche además, por el nuevo horario, ¿no? Nos conectamos un poco tarde, pero hace un sinnúmero de preguntas muy, muy interesantes. Mau Orozco dice, ¿qué papel juega el secreto profesional en el proceso de elaboración de un peritaje? Para el profesional, por supuesto, en psicología, un tema muy importante porque cualquier persona diría, no, a ver, es parte del juicio, él lo atendió, pues que venga a juicio, ¿no? Y es más, cítalo, porque ¿cuánto puede pasar, licenciada, en muchas ocasiones que tú digas, a ver, sí tengo problemas en el matrimonio, vamos con un psicólogo, o tengo un problema con mis hijos, vamos con un psicólogo, y que una de las partes los quiere utilizar, ¿no? Para un juicio, ¿no? Entonces, ¿qué papel guarda? Sí, efectivamente es una cuestión muy, muy importante. El secreto profesional, decía Karime. Esa, obviamente, también depende de cada profesionista. Yo lo que siempre les voy a recomendar es, por ejemplo, si yo aplico las pruebas psicológicas, no le dispongo las pruebas psicológicas al juzgado, a menos que lo requieran con una orden judicial y bajo la responsabilidad del juzgado también. Y nuevamente volvemos a lo mismo. Si en el cuestionario no me lo están preguntando, por ejemplo, si yo obtengo que una de las partes tiene rasgos homosexuales, pero no te y me lo preguntan. confiesa en la sesión, pero no me lo han preguntado o no es parte del juicio, no tengo por qué compartir ese tipo de información. Y si fuera, por ejemplo, el caso de la comisión de algún delito que no se sabe, a lo mejor un delito en contra de algún menor, no sé, algo que dentro de la valoración salga a relucir, que obviamente las partes no conocen, ¿el perito debe de reservarse? No, en este caso no, porque aquí nuevamente volvemos a lo mismo. Lo que estamos buscando o lo que realiza la pericial es casi un carácter predictivo, ¿sí? Yo te puedo predecir cómo se va a comportar ese individuo o cómo se ha comportado psicológicamente hasta ese momento, sin decirte cómo es en su casa ni realmente qué hace en la vida real, porque es uno de los errores comunes en el cuestionario, que me preguntan, ¿y cómo es la dinámica en su casa? No lo sé, no vivo con ellos, ¿no? Claro. O ¿cómo era cuando era soltero? Tampoco lo sé, no lo conocí en ese momento, lo conozco ahora y de aquí en adelante. ¿Sí? No podemos hacer una predicción o una determinación en tiempo pasado, un error sumamente frecuente en los cuestionarios que elaboran los abogados, porque no tengo el antecedente de esto. Sí, ¿sí? No estás prejuzgando o predeterminando. Exactamente, ¿no? o adivinando como tal, ¿no? Cuando hablamos a lo mejor de la incapacidad que pretende acreditar, ¿desde cuándo la persona es incapaz para desarrollar por sí mismo sus funciones? Es muy difícil, por no decir que es imposible determinar esas situaciones, porque efectivamente estaríamos ya inventando, ¿no? Porque realmente no hay ningún elemento. Pero sí tiene que tener el abogado precisamente la dirección adecuada para poder darle seguimiento a la prueba y pues no meter ahí en complicaciones al perito en psicología. No. Pero sí damos un carácter predictivo. Eso es aquí lo importante. A lo mejor yo no puedo decirte las confesiones que obtengo a través de las valoraciones, pero sí te puedo decir, existe un riesgo de que haya un abuso sexual. Existe un riesgo de que la persona pierda el control de sus emociones y asesine a alguien. ¿Sí? Sí, no siendo muy específica, a lo mejor para no dar detalles privados y confidenciales, pero sí dando una predicción de riesgo. Sí, porque eso es importante. Incluso tratándose de un menor, me parece que pudiera haber una omisión y una responsabilidad también del perito al ocultar una información de esta naturaleza. Sí. ¿No? Porque, bueno, la misma ley lo señala. Cualquier persona que tenga conocimiento de un hecho delictivo, tienes obligación de denunciarlo. Y no se trata, tratándose de un menor, en donde nosotros estaríamos obligados, como un tercero obligado, correcto, a brindar el bienestar. Sí, por eso están las autoridades o el DIF. Sí, y lamentablemente aquí hablamos de que la prueba psicológica está en el ámbito jurídico. Es decir, estamos partiendo de que ninguna de las dos partes viene voluntariamente a examinarse, las dos partes vienen con todos sus temores y todos sus mecanismos de defensa activos, entonces normalmente no llegan como muy amables, no llegan muy agradables, no te quieren dar mucha información,
¿Por qué? Porque es lo normal. No podemos tomar esto en consideración como decir la persona es agresiva o la persona ya por eso es mal padre o va a ser mal cuidador. No, están siendo obligados por una autoridad judicial, ¿sí? Así como yo estoy siendo obligada por una autoridad judicial a valorarlos, ¿no? Aunque tampoco me caigan bien las partes, a lo mejor, ¿no? O también me den miedo en el caso de las valoraciones que hacemos a veces para los presos, para el penal. Okay. Entonces, ahí se parte de esta consideración. Obviamente, si tú no quieres participar en una prueba psicológica, debes de utilizar los medios jurídicos, legales, objetar la prueba, pedir que se desistan, etcétera, para no participar. Porque ya una vez que fue designada la prueba, es tu consentimiento para ser parte de la misma. Ok. Bien, bueno, si me permiten, hay creo que algunas preguntas pendientes, pero también de producción nos hacen llegar esta del señor Humberto Stevens. Sí. Nos pregunta, si ya hubo los 3 peritos, un amparo y convivencias familiares decretadas, cambio de custodia, amparo y eliminación del proceso de cambio de custodia, ¿se requiere hacer otra vez los peritajes para determinar nuevamente las convivencias familiares? Es correcto. Y esa es otra de las circunstancias que tiene. Es correcto, pero un daño. Es una lata, digámoslo así, ¿no? Sí. Pero ningún individuo es siempre el mismo, ni somos estáticos. Entonces tenemos ciertos grados de madurez precisamente que nos va otorgando pues la vida, el trabajo, etcétera, las pérdidas sobre todo. Entonces, pues si hay un cambio en tu vida que es significativo, y necesariamente tendrá que haber una valoración para ver cómo estás en el momento presente. Correcto. Licenciada, nos quedan aproximadamente 5 minutos para ir cerrando el tema. Creo que nos quedaron por aquí unas preguntas pendientes, algo tuvimos aquí sobre el tema de la objeción, nos preguntaban, me gustaría poder recapitular eso. Si una prueba pericial se puede objetar dentro del juicio, digamos, por ya supuesto, la parte técnica, la parte procesal, es importante no dar, bueno, mi opinión como abogado es que efectivamente puede haber un dictamen pericial que forma parte de un expediente, pero no significa necesariamente que esté bien hecho, no significa necesariamente que las conclusiones sean pues profesionales, por lo mismo que comentó al inicio del programa que desafortunadamente sí se ha desvirtuado un poco la veracidad, la certeza de un dictamen pericial, pues porque a lo mejor el perito dice, bueno, ¿quién me paga? Pues yo ni modo que diga algo en contra de él, que está mal, porque el perito tiene que ser un tercero imparcial. Así y tiene que dar las conclusiones, claro, tiene que ser, pero desafortunadamente no siempre es así. Y en este caso, la objeción sobre qué puntos debe versar, licenciada, además de, por supuesto, la parte técnica, la parte procesal, la parte jurídica, que no cumpla con los requisitos establecidos en la ley para que tenga los elementos necesarios. Sí. Aparte de eso, pues yo creo que un abogado no podría objetar las conclusiones del psicólogo por la simple y sencilla razón de que no es psicólogo. Entonces ahí sigue estando la participación. ¿Okay? Te voy a decir qué es lo principal a objetar. Si vamos desarrollándola y también podemos ir cerrando, porque si no se nos va el tiempo. Les voy a decir como el tip rápido. Las conclusiones, dice la ley, deben de ser fundadas y razonadas. Es decir, si yo apliqué esta prueba y me dio este resultado, la conclusión debe de ser lo que obtuve de la prueba o de la valoración. Si yo en la prueba me dice que tiene una capacidad de cuidarlo muy elevada y concluyo que no es apto para ser papá, estoy automáticamente facilitando la objeción. Así de sencillo, ¿no? Si una conclusión no tiene la razón del dicho del psicólogo, o sea, ¿por qué estoy diciendo que es un riesgo? ¿Por qué estoy diciendo que no es apto? ¿Por qué estoy diciendo que no conviva? Entonces no es suficiente. Y ese resultado debe estar fundamentado en su dictamen, en el proceso técnico. Ok, pues eso es por lógica. Sí. ¿No? Entonces aquí la recomendación sería leer que las pruebas son uno y la conclusión es otro. Claro. Hasta uno mismo lo lees y dices, ¿qué pasó? Licenciada, ¿dónde la podemos contactar? A nuestros compañeros, colegas, que por supuesto siempre es necesario, sobre todo quienes nos dedicamos a la cuestión familiar, siempre es necesario tener por ahí una persona profesional que nos pueda apoyar con nuestro trabajo. ¿Cómo la contactamos? Les dejo mi número de WhatsApp, es 442-567-3087.
567-3087. Por ahí me pueden mandar un mensajito, cualquier cosa estoy a sus órdenes. Y pues ahí andamos en los juzgados también para cualquier cosa que se les ofrezca. Ya en la retransmisión del programa, pues ya la etiquetaremos Sí. aquí para que bueno, pues aquellas personas puedan tener el contacto de forma directa con nuestra invitada, la licenciada Karime David Zambrano. Licenciada Laura Méndez, si podemos despedir el programa. Sí, con muchísimo gusto. Bueno, pues es un placer, licenciada, Igualmente, platicar con gracias. con ustedes sobre estos temas importantes. Esperamos que haya sido de utilidad para el público en general y también para nuestros colegas. Y queremos agradecer a las personas que amablemente nos envían mensajes, nos hacen llegar sus dudas. Les agradecemos muchísimo que nos estén viendo en vivo y en la retransmisión. Y bueno, pues también queremos agradecer mucho a nuestro equipo detrás de cámaras, gracias a quien es posible la transmisión semanal de este programa. Agradecemos mucho a Viridiana Santana, Francisco Molgado, a Edith Segura, Denis Sánchez y por supuesto a nuestro productor Jaime Varela. Muchas gracias a todos. Al cual incluso aprovecharemos rapidísimo para comentarles que pues le agradecemos casi 2 años que estuvo apoyándonos aquí en el programa. Nuestro productor nos abandona, para una mejor oportunidad de trabajo, lo cual valoramos enormemente. Sabemos de la alta responsabilidad que tiene en las encomiendas que él asume y su alta responsabilidad que realiza. Entonces, Jaime, con toda honestidad, productor, que te vaya muy bien y gracias. Ya estaremos productor para el próximo programa. Gracias y hasta el próximo jueves. Hasta luego. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en la siguiente emisión de Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC.